Hola, Hola, yo soy Ariel yo soy Joaquín. de Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Hoy vamos a ver la Peperomia griseo argentea. Miren, es esta planta que tenemos acá. Una planta que suele ser muy popular por las hojas tan texturizadas, el color gris que tiene. Como Es todas las como que peperomias en general. es una planta súper llamativa. En el video no se va a notar, pero ese gris que tiene la particularidad de que con la luz, cuando lo ves bien de cerca, así, es como que brilla mucho. Es muy bonita. Bueno, para entender primero un poco sobre sus cuidados, porque le vamos a enseñar cómo cuidarla, cuáles son los errores más comunes, el tema del sustrato, la luz, todo eso. Más o menos para poder empezar a entender estas cosas tenemos que ver de dónde viene esta planta. Y esta planta se llama grisoargentea. Argentea me parece que no es accidental que esté la argentea ahí. Es una planta que viene de la parte subtropical de Sudamérica, como de la selva, medio que crece entre, más como, no es el cánope, sino como sería el... Sí, crece abajo de toda la parte arbustiva. O sea, imagínense que por el tamaño de cómo es ella, está bien abajo en lo que es las selvas. Es una planta igual que en su cuerpo vemos esta particularidad que tiene como de las hojitas gorditas, los tallos gorditos, que eso nos quiere decir que retiene en su cuerpo agua. Esto nosotros tenemos la teoría porque no vimos específicamente esta planta, pero vimos otras de la familia. Peperomias, varias peperomias. O sea, todas las peperomias tienen esta característica, que se cultivan por el tema de las hojas bellas que tienen. Y todas las hojas son cerosas y gorditas. Nosotros tenemos la teoría de que a pesar de ser como de la selva, de un lugar húmedo, que es así toda gordita porque le hemos visto que mayormente en donde crece son como en lugares en donde el sustrato es como muy qué sé yo, arriba de montañas o en lugarcitos en donde si de repente Entre no piedras, llueve, claro. de repente no está como en el suelo directamente. Entonces es como que si no llueve todo el tiempo, esas son las partes en que se tienden a secar más. Por más que esté en la selva. Entonces por eso me parece que tiene esta particularidad de ser una planta que retiene agua en su cuerpo, porque al estar en esos lugares es como que rápidamente se puede llegar a secar si no tiene algún tipo de reserva. Claro, entonces tiene esas hojitas de esta forma para poder hacer reservorio de agua. Que por ahí, piense, en la selva al lado de esto puede estar creciendo una monstera, una monstera o un filodendron. Pero el filodendron va a estar en tierra, va a salir desde la tierra y va a tirar raíces aéreas, que por ahí también absorbe la humedad de toda la selva. Sí, los filodendros, monsteras, cualquiera de esa planta, aparte sus raíces se van a donde esté el agua. Es como que... Y esta planta no tiene esa particularidad. Tiene raíces como más muy finitas, muy superficiales. chiquititas, entonces es como que... Sí, pasa eso. Si de repente hay un poco de sequía en la selva o no llueve, si se secan esos lugares como piedras, ella va a tener reserva de agua en las hojas. O sea que observar las plantas siempre es importante porque nos van a tirar datos acerca de dónde viven, de cuáles son sus necesidades. Por eso empezamos justamente con de dónde es esta planta, para poder ir desde dónde es, sacando información de la planta para que sepamos cómo cuidarla en la casa. Claro, cómo ponerla en el mejor lugar, darle el mejor riego, todo lo que más necesite, siempre pensando de dónde viene, ¿no? Porque un poco siempre es recrear esas condiciones que la planta tiene en su hábitat natural. Si nosotros sabemos que esta planta viene de la selva y no la vamos a poner en el balcón de nuestra casa al rayo del sol porque es obvio que no va a vivir. Entonces, ya esto nos indica también que es una planta de interior, que es una planta de sombra. Bueno, y ya que vamos ahí, podemos empezar a hablar sobre la luz que esta planta necesita. Una cosa antes en general, antes de que vayamos, es como de las peperomias en general. Por más que hoy estemos hablando de la grisoargentea, las peperomias en general requieren más o menos los mismos cuidados, que son plantas suculentosas, están más dentro del orden de lo que son los cactus y las crasas, por esto de que reservan agua, y lo que tienen es que se las cultiva por el atractivo de todas las hojas. Todas las hojas son muy llamativas de las peperomias, todas tienen hojas diferentes. En este caso es rugosa, gordita y plateada. Y cada una tiene como su particularidad que la hace como que sea atractiva para meterlas dentro de la casa. Esta es una planta que va a necesitar muy buena luminosidad, una luz bien brillante, pero nada de sol directo. Esto, o sea que siempre bien cerquita de alguna ventana, que tenga alguna cortinita, o bien cerca de alguna ventana que no llegue a entrar el sol.
Capaz que un sol muy tranquilo de la mañana tempranita, últimos días de la tarde, eso puede ir, no se asusten si de repente le da un rayito de sol, ¿no? Pero así, un sol cero hostil. Si ya es como demasiado, muy cerca del mediodía, eso No. absolutamente no. No, nada de eso. Otra cosa que tiene también la planta esta, las peperomias en general, es que florecen. Y es un indicador de que le estamos dando buenas condiciones. Si nosotros tenemos una planta en nuestra casa y de repente tira flor, es algo positivo. Entendemos que le estamos brindando todo lo necesario para ella tener la energía extra para generar inflorescencias. Sí, de hecho, esta planta, las flores son cero llamativas, Total. pero siempre me gusta tanto verlas florecer por lo que significa la flor, que es como, bueno, nuestra planta está feliz, Claro. a nuestra planta le está yendo bien. Las florcitas son... Una no colita de tenemos rata. ninguna No, en florecida, este momento no. Son como, es así un cosito largo, Una que colita de rata. empieza siendo muy chiquito y cada vez se va alargando más, que después como que le aparece el polen, todo es como muy tranquilo. Que por eso me parece un poco ahí que las personas que coleccionan crasas no coleccionan justo este tipo. Porque justamente las crasas y los cactus lo que tienen son flores tremendas. Y esta justamente no. Las discriminan un poco los coleccionistas de estas plantas, pero Bueno, su atractivo está en las hojas. claro, quienes nos gusta el follaje, ahí la recibimos nosotros a las peperomias, a quienes nos gusta el follaje. Bueno, y en cuanto al riego con esta planta, esto es todo un tema porque una de las cosas que estas plantas, justamente como retienen bastante agua, una de las cosas que les puede llegar a pasar es que fácilmente se pueden llegar a pasar de agua. Sí. Por eso es muy importante el sustrato adecuado, tiene que ser un sustrato que no retenga humedad y que filtre muy bien. Esto también nos lleva a, como les contábamos recién, de su hábitat natural, que son plantas que viven en nosotros la hemos visto vivir arriba de piedras directamente, entre el musgo ahí, entre piedras. De musgo y piedra nada más. O sea, imagínense que una piedra no va a retener absolutamente nada de agua, pasa directo. Bueno, nosotros necesitamos que este sustrato también filtre completamente y que no retenga nada la humedad. Porque cualquier tipo de exceso de humedad que le pueda llegar a... cualquier retención de humedad que pueda tener el sustrato va a hacer que rápidamente se nos pueda llegar a podrir la planta. Sí, que lo vamos a ver en que se le van a caer algunas hojas. Entonces vamos a buscar sustratos aireados con piedra pometina, perlita, como arena, como bien aireados para que drene bien el agua. Y cuando la tenemos que regar es recién cuando se seca el sustrato. Se seca el sustrato y ahí regamos. No hay que colgarse mucho porque como tiene raíces muy chiquititas, Es frágil, es como... Hay que estar atentos. Apenas sabemos que nuestra planta va a necesitar agua. Le brindamos agua porque si nos colgamos, la raíz al ser tan chiquita se va a secar. Por eso también es importante un sustrato adecuado que filtre muy bien y se seque, para que no sea una cosa que no sabemos bien cuándo la tenemos que regar. Va a ser una planta que si tiene ese sustrato la vamos a regar seguido, perfecto para los ansiosos, pero se va a terminar de secar rápido. Por eso son importantes los sustratos adecuados. Si el sustrato, o sea, una cosa que yo me alejaría de acá es de la turba. Yo me alejo de la turba. La turba retiene mucha agua. Musgo, Musgo, vermiculita, no, todo tampoco. tipo de elementos que retengan la humedad. Hay como una gran confusión porque por ahí hay sustratos que sirven para airear el sustrato, pero que también retienen humedad. Que es el de las orquídeas. Olvídense de eso. Esta planta incluso puede tener una tierra compacta mientras drene muy bien. Incluso las que suelen venir, no sé si ahí se va a poder ver, los sustratos con los que suelen venir estas plantas del vivero son unos sustratos No tan ricos y va de lo más cero ricos, que generalmente la gente cuando les llega la planta está así, se asustan y les cambian el sustrato. Pero este sustrato está muy bueno porque a pesar de que o sea, para esta planta está re bien, es un sustrato bien pobre que va a drenar súper bien. Entonces está bueno esto para esta planta. Ujú. Y otra cosa que tienen que saber es que la vamos a regar menos en épocas de frío, porque no va a tomar tanta agua. En épocas de calor sí se riega más la planta. Eso ténganlo presente. Otra cosa muy interesante que tiene esta planta es el factor de la humedad. Como ella tiene estas hojas que retienen agua, todas aquellas plantas que nosotros veamos que son cerosas en el tacto y gorditas, que retienen agua, eso lo hacen para bancarse la baja de humedad. Hay plantas que por ahí, no sé si tengo, plantas aterciopeladas, por ahí, miren, suponte, Anthurium, su textura es más aterciopelada. No sé si lo llegan a ver ahí. Como es aterciopelada, necesita una humedad más alta. Esta, al ser cerosa,
como más rígida, es bastante diferente la textura, nos indica que tolera la poca humedad. Por eso es tan buena para meterla dentro de la casa, porque en nuestras casas no tenemos humedades tan altas. Y se la banca un montón. Los problemas más comunes que puede llegar a tener esta parte, uno ya se los dije, que es que se pudran, se van a empezar a pudrir en el tallo. Si tienen un suelo que está reteniendo mucha humedad o que lo mantienen todo el tiempo muy húmedo, se va a empezar a pudrir la base del tallo, las raíces también. Otra cosa que puede llegar a pasar, incluso si también está excedido en riego, y también puede pasar si no tiene la cantidad de luz que necesita, es la pérdida de hojas. Va a perder muy fácilmente las hojas por cualquiera de estas dos razones. O no tiene buena luz o lo están regando de más. Pérdida de hojas. Para reproducirla, esta planta es súper sencillo porque es una planta que se puede tranquilamente reproducir desde una hoja, como también pasa con las begonias. Sí. Todas las peperomias, con una sola hojita ya hacen una Con planta. una hojita lo pueden hacer, y si no pueden hacer como esquefe, sacando el tallo, sacando unas cuantas hojas. Sí. Es una... Y si lo vamos a reproducir de hoja, lo que vamos a hacer es cortar una hoja. Todo el peciolo no nos sirve. Lo que nos va a servir es esta partecita. Esto, con que lo metamos así como de punta en sustrato. En algún sustrato, perfecto. Sí. Es muy fácil. Sí, así que en general más o menos es una planta que es fácil de cuidar, tiene esta cuestión de que es como arbustiva baja, es bien compacta ella, entonces es chiquitita. Si la casa no tiene mucho espacio para plantas, pueden agregar en ciertos rincones la peperomia y va a estar todo más que bien. Corta un poco con el típico verde, es una planta que agrega otro color. Van a encontrar formas diferentes. Ahí está la sandía que tiene rayas, hay como bastante cosas copadas. Dentro de todo es súper fácil de cuidar si no nos ponemos ansiosos con el tema del riego. Sí. Bueno, y eso, que y no una nos vez pongamos tan ansiosos. Sí. Y una vez que encuentran el lugar que les gusta, la dejan ahí, no le estén moviendo todo el tiempo. O sea, eso va cerca de la ventana, y cuando encuentren, eso, es ubicarla bien y aprender bien lo del riego, y va sola esta planta, porque no es exigente para nada. Así es. Así que bueno, si les sirvió todo esto, si les vienen gustando todos los videos, ya saben, se suscriban al canal, nos pueden visitar en Instagram, que estamos como Botánica. Like. Si tienen algo para aportar al video o alguna duda o algo, nos pueden ir escribiendo en comentarios. Si ustedes tienen esta planta y les ha pasado tal o cual otra cosa, escríbanlo en los comentarios. Así podemos ahí charlar un poquito. Los estamos leyendo. Sí, y además la pueden comprar en nuestra tienda online. Les dejamos el link abajo. Generalmente siempre tenemos el stock de esta y enviamos a toda la Argentina. Así que si la quieren, pueden comprarla nomás. ¿Eso sería todo? Eso es todo. Listo, nos vemos la próxima. Adiós. Bye.